conjunto y a la aprobación inicial de la solemnidad. Aquí vamos a hacer una intervención global de cada solemnidad, ¿no? Y luego ya me voy votando la semana por una. Entonces, para el portavoz del Partido Popular. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Lo primero quiero resaltar en mi exposición y por consiguiente solicito que figure en el acta de sesión es trasladar el agradecimiento y felicitación del equipo de gobierno a los técnicos que han elaborado este proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Valdemoro para el 2014. Dicho esto, lo siguiente de lo que quiero dejar constancia es de que estamos ante una bajada efectiva real de impuestos. De los impuestos que los vecinos y las empresas de Valdemoro aportan para que la ciudad funcione. Para que los servicios que los vecinos nos demandan puedan ser prestados con garantía. Una bajada de impuestos, en unos casos afecta a los tipos que se han tocado a la baja y en otros a los que no se suben porque se han congelado. Y eso confirmado también las rebajas y beneficios fiscales de ejercicios anteriores que se acumulan a los que hoy planteamos. Nuestra intención ha sido gestionar esta bajada de impuestos haciéndola compatible con el plan de ajuste económico-financiero en el que estamos inmersos. Y para eso necesitamos equilibrar las cuentas mediante la única fórmula posible, el ahorro en el gasto. Un ahorro que nos va a venir marcado por la contratación de varias partidas de gasto. Por un lado, el ahorro en alquileres al desplazar el centro San Luis Gonzaga a instalaciones municipales y por otro lado, la disminución del coste que vamos a conseguir a través de la entrada en vigor del contrato para la gestión integral de nuestro consumo energético, mediante la mejora de su eficiencia. Esto último va a repercutir también en la bajada del actual contrato con Fomento de Construcciones y Contratas. Por lo tanto, lo hacemos posible sin que sufran la merma de los servicios que ahora presta el Ayuntamiento de Valdemoro. No les voy a negar que hacer esto posible va a requerir una mayor eficacia en la gestión de los tributos y una gestión de gasto más eficaz y más eficiente. Para hacer posible esta bajada que, repito, va a permitir que los vecinos de Valdemoro paguen menos impuestos el próximo año. Los tres aspectos esenciales que no podemos olvidar, en el que hemos realizado un diseño de impuestos que, primero, bonifica a los empresarios con el objeto de facilitar su recuperación, ayudar a hacer más viable su negocio y fomentar con ello la generación de empleo. En segundo lugar, continúa ampliando las bonificaciones para las personas que peor lo están pasando en estos momentos y, en tercer lugar, facilita la asunción de los pagos mediante su fraccionamiento y mediante el incremento del descuento por domiciliación que pasa de un 3% al 5%. Y además lo estamos haciendo con transparencia, como bien han podido comprobar los señores concejales, por la ordenación y clarificación de los expedientes de modificación que ahora estamos aprobando inicialmente. En líneas generales, estos son los impuestos y tasas que se modifican a la baja o se congelan y en sus características. Modificamos la Ordenanza General de Gestión de Inspección y Recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Valdemoro con objeto de facilitar autoliquidaciones y pagos desde la web a través de la administración electrónica. Esto facilitará el pago de precios públicos, sobre todo a los usuarios de la Universidad Popular, deportes, escuela de música y el resto de servicios. El impuesto de bienes e inmuebles reduciremos el tipo de gravamen para mitigar las subidas que arrastra la base imponible, sobre todo debido a las nuevas variaciones catastrales repercutidas gradualmente en 10 años y a la medida extraordinaria impuesta por el Gobierno en 2011 que obliga a subir el IBI durante los 2 años siguientes y la consiguiente prórroga hasta el 2015. Afecta al 50% de las viviendas de Valdemoro, sobre todo aquellas con mayor valor catastral. Para este año, esa subida es de un 0,4 sobre el tipo vigente, lo que nos lleva a sumar 0,023 puntos al tipo de gravamen, que el Gobierno local baja a cifras inferiores a lo que se pagaba en el 2007. Con el tipo que estaba al 0,609 y desde el año 2009 se mantenía en un tipo del 0,625. Esto significa
que para conseguirlo en 2014 tenemos que reducir ese tipo municipal desde los 0,625 actuales al 0,565 que proponemos y que por la obligación de incorporar la subida que impone el gobierno central, al sumarle ese sobrevenido, será del 0,023, se va a quedar definitivamente en un tipo del 0,608, inferior, como ya he dicho anteriormente, al tipo que los vecinos de Valdemoro pagábamos en 2009, e igualado con el tipo que rigió en este municipio desde el 2007. Por lo tanto, hemos hecho un gran esfuerzo para bajar al tipo a niveles del año 2007. En cuanto a la bonificación, para los recibos domiciliados también pasa del 3% al 5% de bonificación. Este año igualmente introducimos la novedad de dividir el impuesto obligatoriamente en 2 periodos de abono, el 50% cada uno de ellos, con el objeto de facilitar el pago del mismo. El primer periodo del 50% comprenderá desde el 20 de junio al 20 de agosto y el segundo 50% desde el 20 de septiembre al 20 de noviembre. En el caso del impuesto de actividades económicas, sería se baja el impuesto por la modificación del coeficiente de la situación de las calles. Es una medida que se toma para favorecer el empleo. También, en este caso, la modificación de los recibos domiciliados por las empresas pasa del 3% al 5%. Y tanto para el impuesto de vehículos de tracción mecánica como la tasa por vado, se congela el impuesto y esta tasa por tercer año consecutivo. Y se congela de manera efectiva, puesto que no se aplicará el 1% del IPC previsto por el gobierno de este año. Igualmente, la bonificación para los recibos domiciliados pasa del 3% al 5% de bonificación. También se congela el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos y se introducen entre las modificaciones lo que dice la Ley 1/2013 del 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que recoge la legislación en materia de dación en pago para minimizar el impacto social muy negativo que están teniendo los desahucios en un porcentaje de la población de Valdemoro más vulnerable. En este caso, el impuesto será abonado por la entidad que se queda con el bien y no quien lo transmite. En el caso de la tasa de recogida de residuos sólidos, hemos de diferenciar entre la industrial y la doméstica. En la basura industrial se baja un 10% lineal y se modifica el coeficiente de las calles de los polígonos y también baja con el tiempo. Al comercio se le aplicará una bajada de un 10%. En la basura doméstica se congela, se mantiene en 90 euros por vivienda y es el tercer año que se mantiene ese precio. Se bonifica con el 50% a los siguientes vecinos: jubilados, parados de larga duración, pensionistas y familias que no lleguen al 1,5 del salario mínimo interprofesional y que estén por debajo de los 14.000 euros de ingresos. La bonificación para los recibos domiciliados también pasa de un 3% al 5%. En la línea de ayudar a los establecimientos comerciales que se dedican al ocio y restauración, se modifica el coeficiente para la tasa por terrazas y veladores en la vía pública, que baja del 0,4 al 0,3. Se congela el ICIO, que como bien ya saben, es el impuesto que grava las obras y construcciones. Y se congelan también todos los precios públicos, a excepción de los que rigen para instalaciones deportivas, que presenta una evidente descompensación entre el coste real y el precio por su uso. Hemos vivido un periodo muy duro y se han tenido que tomar decisiones muy difíciles. Por eso agradecemos a los ciudadanos el esfuerzo realizado, porque el camino hasta aquí ha requerido decisiones difíciles e imprescindibles para salir de esta crisis tan profunda que estamos viviendo. Sin duda hemos tomado muchas decisiones que no han sido del agrado de mucha gente, pero tenemos la convicción de haber hecho las cosas bien. Y ese es precisamente el objetivo de esta bajada de impuestos que hoy estamos proponiendo. Ayudar a salir a la crisis, facilitar la recuperación económica y por consiguiente generar la suficiente confianza que impulse el empleo en nuestra localidad. Una bajada de impuestos que se suma a la anunciada por el presidente de la Comunidad de Madrid
para el próximo ejercicio económico y que fundamentalmente va a rebajar en 1,5 puntos el tramo autonómico en el IRPF, entre otros beneficios fiscales para los madrileños. Sin duda, una decisión modélica, oportuna y necesaria. Una medida que igualmente esperamos que se sume a la anunciada bajada de impuestos en el ámbito nacional anunciada por el presidente del Gobierno a finales de verano. Por todo lo anterior, yo les pido que apoyen esta reforma fiscal y que voten a favor de lo que hoy estamos proponiendo en este pleno. Sin duda, los vecinos de Valdemoro se lo van a agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Reconocer también desde el proyecto TUM el trabajo de los técnicos, ya se le ha agradecido una comisión informativa, dejar constancia de que su trabajo es un trabajo bastante bueno. Usted ya ha comentado todas las maravillas que tienen las ordenanzas. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en esa bajada de impuestos, en esa congelación, ese aumento de las bonificaciones, pero hay también determinados aspectos dentro de la ordenanza que no me gustan, que presentaremos las alegaciones, puesto que estamos en periodo de aprobación inicial, y que voy a resaltar unas cuantas, un poco realmente para mí. En la ordenanza general, en la que el señor Hernández hablaba de que el recibo del IBI se va a fraccionar, algo que no es voluntario sino que es obligatorio para todos los vecinos, se queda establecido que empieza el periodo impositivo para los vecinos que tengan un vehículo, una casa y para el basura desde febrero hasta diciembre, es el único mes que no se paga, junto con enero y con marzo. Es un periodo un poco largo. Sí que es cierto que las alegaciones que nosotros presentamos en las ordenanzas anteriores se barajaba la posibilidad de que todos los vecinos, a los vecinos que quisieran voluntariamente, se les reuniese en un único recibo todos los impuestos o tasas que tuviesen que pagar de manera obligatoria y se fraccionasen 12 veces. Eso siempre de manera voluntaria. Aquí están ustedes obligando, con la potestad que tienen, que marca la ley que les permite, que el recibo del IBI se pague 2 veces y no sea de forma voluntaria. Se habla también en esa ordenanza general de los aplazamientos y fraccionamientos. Se marcan cantidades menos de 1.500, 3 meses, hasta 6.000 se puede fraccionar, que no aplazar, fraccionar o aplazar, y luego deudas superiores a los 12.000 euros. Hay una coletilla donde dice que las deudas inferiores a 300 euros será potestativa por parte de la tesorería porque estudiarán esas excepciones, se hará siempre de forma excepcional. Yo creo que en el momento actual en que estamos viviendo, donde la situación económica de las familias, no de todas, pero la inmensa mayoría no es muy buena, con 300 euros, que para un ayuntamiento como Valdemoro no supone una gran cantidad de dinero, sí les puede suponer a ellos. A mí me gustaría que se recogiese en la ordenanza que no sea de forma excepcional y por lo menos durante el tiempo de crisis que estamos viviendo no sea tan potestativa y estudiada con criterios técnicos por la parte de tesorería, sino que se refleje la posibilidad de que aquellas personas que tengan una deuda inferior a 300 euros también lo paguen. Si pasamos ya voy a tocar nada más que los impuestos o el IBI y el resto son tasas. Se ha de reiterar lo mismo que he dicho antes, no estoy de acuerdo con que el pago se haga en 2 periodos impositivos, en dos fraccionamientos. El año pasado ya se recogía en las ordenanzas la posibilidad de que el vecino pudiese fraccionar el pago del IBI y eso llevaba ya una bonificación porque lo que estaba haciendo era adelantar el dinero al ayuntamiento de ese impuesto. Eso este año no está, porque ya se recogen los 2 fraccionamientos y si se bonifica a los beneficiarios. Yo creo que sería mejor, no sé, presentar alegaciones, que sea el propio vecino si decide que quiere pagarlo en 2 veces o que quiere pagarlo en una. Si se lo pagan 2 veces, incluso se puede acoger a las bonificaciones por domiciliación, y si no, que se lo haga en una. En cuanto a residuos sólidos, y totalmente de acuerdo, por supuesto, en esa rebaja del tipo impositivo, que seguramente no va a ser la última que veamos en esta legislatura, de lo cual yo también me alegraré, que se siga rebajando los impuestos. En cuanto a los residuos sólidos urbanos, sí que es cierto que se contempla esa bonificación del 50% para aquellas familias en situación más favorable, al igual que para parados, pero seguimos considerando que la tasa de los 90 euros, pues sí que es cierto que tampoco se ha subido, sigue siendo abusiva, elevada. Cada uno ahí tenemos posiblemente un criterio para valorarlo. Por último, comentar que las tasas relativas tanto al parking de camiones como al parking de vehículos y al cementerio parroquial municipal
junto con el tanatorio, que son expedientes, alguno yo creo que debe estar adjudicado, no tengo la certeza total, que estaban en mesa de contratación, que se iban a externalizar y que yo creo que en algunos, por eso también, por lo que el ayuntamiento va a generar mayores ingresos. ¿Me ha parecido escuchar? Yo he hablado de parking. Perdón, que en estos se coge la ordenanza, o sea, se aprueba la ordenanza fiscal de estos tres servicios, pero tenemos la coletilla de que esa ordenanza va a quedarse en suspensión en el momento que estos servicios sí se llegan a externalizar, que de hecho algunos ya está en su proceso. Yo creo recordar que alguno de esos procesos de externalización se hacía a un plazo de 40 años. Sorprende que si estamos hablando de un plazo de 40 años tengamos que tenerlo con la explicación que dieron los técnicos. Que debe estar en la ordenanza por si en un momento hay una suspensión de ese servicio o el ayuntamiento vuelve a recuperar ese servicio, se pueda seguir prestando si se hace a tan largo plazo. Y tener ahí un por si acaso me sorprende, casi mejor que no lo externalizasen, pero eso es otro debate. Por último, usted lo ha dicho muy bien, le iba a pedir que lo reiterase igual que hizo en la Comisión de Hacienda. Con menos ingresos vamos a tener los mismos servicios, en las mismas condiciones, si no mejores, en mejores condiciones, y que en cualquier caso los recortes que se tienen que hacer tendrían que ser en gastos de corriente, como bien usted ha dicho, pero sí me gustaría que usted también reiterase que esos gastos corrientes no van a ser en la partida de personal por despidos de personal del ayuntamiento. Gracias. Señor Hernández. Debería ser no recibir la convocatoria de, como bien estoy hablando con Javier, con el portavoz de la comisión, y todos los expedientes, pues la verdad que no los he podido ver. Me ha pasado lo mismo que con el pleno. Ayer los miércoles pude verlos un poquito y la verdad que lo poco que he visto, pues el orden fiscal pues siguen siendo altos. Sí que han bajado los impuestos, como bien habéis dicho, en el tema de los comercios, que es la basura, un 10%, pero vamos, que ese impuesto pues tenía que desaparecer. Sí que hemos solicitado en varios ejercicios de las ordenanzas fiscales la posibilidad de fraccionamiento del pago de todos los impuestos municipales a familias en situación de desempleo del total del pago, con muy bajo que sea. Esto, dada la situación de la crisis económica y para reducir al máximo posible la presión fiscal, sobre todo sobre los residuos que están portando, pues el Partido Independiente presentará alegaciones y esperemos que no sean ignoradas. Bueno, ante todo, poner en marco que estas ordenanzas intentan equilibrar su propio desequilibrio que ustedes han creado. Ustedes hablan en estas ordenanzas fiscales de deberes y obligaciones de los ciudadanos para con la administración, en este caso local. Prueba de ello que reflejan algunos de los artículos. Artículo 84, deber de colaboración con la administración. Artículo 85, responsabilidades solidarias. Artículo 86, procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria. Artículo 87, responsables subsidiarios. Y artículo 88, sucesores de la deuda tributaria. Pues bien, prediquen con el ejemplo y digan ustedes, y digan a los que ustedes obligan a avalar con su histórica ineficacia de gobierno en el supuesto interés colectivo, aunque quepa decir que los intereses colectivos que ustedes defienden terminan costando más de 1,5 millones de euros en intereses. ¿Dónde están sus responsabilidades en el manifiesto despilfarro demostrado en la ineficaz construcción de un parque de bomberos, en la inducida gestión para no poner poner al servicio de los ciudadanos dotaciones públicas como la piscina Río Manzanares, o tener a los vecinos más de 4 años sin vías de tránsito con la dotación innecesaria, así como ocurre en la calle Bolívar? Apliquen su propia persona por coherencia y sentido común la misma responsabilidad que exigen a los vecinos de Valdemoro, de los que ustedes malogran en muchos casos sus intereses. No olviden que les deben continuas explicaciones porque son sus responsables, que no son solo aquellos los responsables que en su día les dieron el apoyo a las urnas, sino todos los vecinos de Valdemoro. Hasta el día de hoy, el equipo de gobierno no ha justificado a sus responsables, los valdemoreños, el porqué de tan altísima deuda que atesora el municipio. Y además deuda contraída por los distintos gobiernos del Partido Popular. Presentan ustedes un modelo
mediante estas ordenanzas fiscales de control y dominio para los ciudadanos, pero sin contar con los ciudadanos, siendo todavía más grave sin ayudar e intentar aliviar la situación que viven muchas de las familias en crisis. Si bien es cierto, lo que ustedes pretenden desde esta formación es, o sea, después del análisis de esta formación, es paliar y preparar el escenario que se les avecina para el 2015. Por supuesto, el único recorrido que tienen para actuar sobre este escenario es el periodo del 2014. Dicho lo anterior, no quedó, al menos para mí, nada claro en la comisión cómo van a afectar los recortes que se establecen en las ordenanzas fiscales. Garantizó, es cierto, el presidente en la comisión que no se verían mermados los servicios de prestación de los vecinos, aunque las garantías que ustedes aseguran no provocan alivio alguno, sino todo lo contrario, preocupación. Tampoco resulta coherente modificar ordenanzas cuya eficacia actual no atienden a validez ninguna, como son las ordenanzas relativas al aparcamiento de camiones, cementerio municipal o parking municipal, ya que estos pasarán a ser de gestión indirecta. Quizás es prever el modelo de gestión que no funcionará y han de estar preparados para el rescate de los mismos. Seguro que dicho rescate, si se produce, supondrá un alto compromiso para los vecinos del pueblo. Presentaron tiempo atrás un plan de ajuste, que ya ajustaba su desajuste, y una serie de informes que reducían el alto nivel de endeudamiento que han provocado sus gestiones por el supuesto interés colectivo. No es posible que ante este escenario y sin realizar un análisis meticuloso de todas y cada una de las ordenanzas fiscales presentadas a día de hoy por el equipo de gobierno, UPyD apoye de manera global todas y cada una de ellas. Hablar de transparencia, como ha hablado el portavoz del Grupo Municipal Popular, está bien, pero dígales a los vecinos por qué tenemos un alto nivel de endeudamiento que han provocado ustedes, y que a su vez ese alto nivel de endeudamiento nos ha llevado a suscribirnos a todos los valdemoreños a un real decreto de pago a proveedores que lo que hace es aumentar nuestra deuda. En principio, consideramos que todas y cada una de las ordenanzas que aquí se han presentado y se han plasmado necesitan de un riguroso y meticuloso análisis para su posterior verificación. Nada más. Gracias. Voy a empezar el punto con el párrafo que ustedes mismos señalan en el informe de modificación de ordenanzas fiscales. Y es el siguiente. Durante la vigencia de cualquier plan de ajuste, actualmente estamos en uno, cualquier entidad local puede acordar una reducción de tasas e impuestos previstos en dicho plan, con la consiguiente disminución de los ingresos corrientes, siempre que esa actuación se vea compensada, y aquí está el problema, compensada por una medida equivalente en materia de ahorro de gastos fuera. Usted decía, señor Hernández, que va a bajar los impuestos y que va a mantener o mejorar la calidad de los servicios. Volvemos a la cuadratura del círculo. Cuando se bajan los impuestos, y hay que decirlo claro, cuando se bajan los impuestos, hay más recortes, hay menos servicios. El vecino puede ahorrar 10 euros, pero luego va a pagar múltiples veces esa cantidad. Va a pagar esa cantidad en un servicio de ayuda a domicilio, por no tener una residencia de mayores pública, o por tener en sí, en general, unos servicios de calidad. Los impuestos deben de ser progresivos. Deben gravar la renta, el nivel de renta. Los impuestos indirectos lo que hacen, ahí sí, evidentemente gravan al que menos tiene, porque la presión fiscal es igual para todos. De nuevo, nos encontramos con el engaño de la bajada de impuestos, donde nos va a quedar lo establecido en el plan de ajuste. Vamos a tener un nuevo plan de ajuste dentro de nada porque no se cuadra. Llevamos ya varios. ¿Qué más se va a ajustar después? Reconocemos la lectura de todas las ordenanzas y nos congratulamos que, por ejemplo, en la tasa de recogida de basura vayan introduciendo baremos, hay que reconocerse, que tengan en cuenta la renta y la situación económica y laboral del contribuyente. Parece que poco a poco van introduciendo aquello que en nuestras alegaciones hemos ido diciendo año a año. Pues que hay que reconocer también que tardan un poco en admitirlo, pero reconocemos y saludamos estas integraciones de ajustes en las propiedades. Pero aún queda mucho camino, si nos referimos a esa tasa queda mucho camino. Sigue sin tener en cuenta el valor catastral, la superficie, un factor importantísimo. Sigue siendo injusto el valor lineal. No creo que sea lo mismo en
una casa de 150.000 metros, 150 metros cuadrados, perdón, que una casa de 30 o de 40 metros cuadrados. Con una ocupación de 5 o 10 habitantes, con una ocupación de una persona. Creo que sigue teniendo y sigue adoleciendo de ser más progresiva y más justa. En esa misma tasa, en la comisión informativa, ya dijimos que el que no se contara como salario la retribución en especie nos dejaba dubitativo. La retribución en especie sigue siendo un salario, con lo cual debería de introducirse los factores que recojo y recuerdo son positivos que ustedes hayan introducido. Falta mucho por recorrer. Observamos, por ejemplo, en todas o en varias, sobre todo en aquellas de pago periódico, una bonificación del 5% por domiciliación del recibo. Y le reiteramos año tras año. ¿Por qué ingresa menos este ayuntamiento que luego eso repercute en los servicios? ¿Por qué ingresa menos por el mero hecho de una gestión del pago? De una gestión del pago, del cumplimiento de un deber que todos los vecinos tienen y que hay un periodo impositivo y un periodo de pago que es igual. Da lo mismo que se pague por banco, que se vaya a ventanilla, que se pague por cheque. Las ordenanzas hablan claramente de cómo se debe de pagar. ¿Por qué ustedes subvencionan, bonifican una forma de pago a través de una entidad bancaria? La que sea, pero a través de la entidad bancaria. ¿No es más positivo, más justo, más equitativo hacer ese 5% en cuestión de retribuciones del vecino, situación económica, social o laboral, que si simplemente lo domicilian, no voy a decir el banco, es el banco? Creo que es más justo. Creo que ese 5% es dinero que no ingresa al ayuntamiento por ningún concepto social o ningún concepto redistributivo, simplemente por un concepto de gestión del pago. No tiene ningún sentido. Es un criterio simplemente. Con este sistema se beneficia, imaginemos que el banco, con el cobro de impuestos, pero quien sale perjudicado es el ayuntamiento. Y luego, por ende, quien sale perjudicado son los vecinos, que tendrán, reitero, menos servicios. A menos ingresos y menos servicios. Es que no hace falta que lo piensen. Puede ser incluso a través de otras circunstancias, como se reduzca el gasto, pero esas también son muy dolorosas. Bonifiquen las situaciones económicas y sociales. Bonifiquen esas situaciones que golpean muy fuerte a los ciudadanos, a vecinos de este ayuntamiento. Dejen de bonificar el cómo se gestiona, cómo se paga o cómo se cobra y bonifiquen, por el contrario, qué situación tiene el vecino. ¿Qué situación económica, social, laboral? Una obligación igual para todos si se bonifica con otro momento. Otro punto, creemos que debe introducirse el criterio de renta también en familias numerosas. No decimos que no se bonifique a las familias numerosas, lo hemos dicho muchas veces, por supuesto, pero también con criterios de renta. Podemos poner el ejemplo, que lo hemos hecho muchas veces, de cuando bonifican ustedes, por ejemplo, en familia numerosa, sin establecer criterios máximos de renta. Una familia con 2 hijos, una familia numerosa, tiene ingresos de 15.000 euros, 18.000, va a pagar el IVA al 100%. Una que sea familia numerosa y que tenga ingresos de 500.000 o 1 millón de euros, se le va a tener del 60% la bonificación del IVA. Hemos hecho ese cálculo y lo hemos traído muchas veces, una cuestión de principio. Pongan un tope económico para todas las familias. Un tope económico. No decimos que no se beneficie a la familia numerosa, por supuesto, porque tiene mayor carga. Tiene mayor carga. Cuando sobrepasa un límite de renta, vean ese cálculo. Lo he hecho directamente con un cálculo para que ustedes lo puedan ver. 15.000 euros, 2 hijos, 100% del IVA. 6 hijos, 500.000 euros, 60% de bonificación del IVA. ¿Eso es justo? ¿Eso es equitativo? No es justo ni equitativo. En cuanto al régimen de liquidación e ingreso, apoyamos el fraccionamiento del pago. Evidentemente lo apoyamos. Incluso en nuestras alegaciones de 2013 hablábamos de un mayor fraccionamiento para situaciones de especial dificultad. Por lo tanto, el fraccionamiento del pago se lo reconocemos, pero lo que no entendemos es que sea obligatorio. Es decir, en la simplificación del pago de los impuestos o tributos, lo que no podemos entender es que ustedes hagan obligatorio un pago que lo que tenemos que sea fraccionado, pero voluntario. Obligatorio, no pongo ustedes los periodos impositivos. No voy a decir eso de cuántas veces se paga el IBI aquí, dependerá de la situación, pero no entendemos, simplemente lo explicamos en la comisión informativa, no entendíamos el pago obligatorio
Seguimos no estando de acuerdo cuando aparece con cualquier tipo de exención, bonificación o posibilidad de subvención de impuestos, tasas a cualquier confesión religiosa. En tiempos de crisis creemos que todos han de aportar, ¿no? Están diciendo esfuerzo, momentos difíciles, todos deben de aportar. No solamente han de aportar estudiantes, enfermos, parados, jubilados, sino hay que aportar todos los que formamos la sociedad. Parece ser que aquí los únicos que aportan menos o están exentos de aportar son los banqueros, que reciben a la banca una gran cantidad de dinero, 200.000 euros creo que para el rescate, y también entidades religiosas que creo que el IBI, impuestos municipales, donde todo se les recoge la basura, creo que deben de aportar. No es hora no solo de predicar, sino como se suele decir, también es hora de dar trigo, y creo que aquí todos debemos aportar. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención y lo expresamos aquí fue la cláusula sobre la privatización del servicio, externalización del servicio, pérdida de la gestión en ordenanzas, el parking, el cementerio. Una cláusula que al final viene a hablar de la privatización del servicio. Se nos explicó que era una cláusula de salvaguardia. Bien, técnicamente ha de reconocerse la buena intención. Una cláusula de salvaguardia. De salvaguarda por si el servicio había que recuperarlo, en el sentido de que, claro, si desaparece la ordenanza, porque el servicio no hay que regular, pues luego habría que hacer una nueva y la ordenanza, bien, se le buscaba esa salvaguarda. La explicación técnica, ya estamos de nuevo con el rescate. El rescate cuesta dinero a los vecinos. Los rescates, recuperar el servicio, siempre ocurre lo mismo con los rescates. Se recupera el servicio cuando es deficitario, porque claro, si el servicio da dinero, si el servicio no es deficitario, será la empresa la que lo explote, y desde luego la plusvalía que pueda generar no revierte en los vecinos, no revierte en los vecinos. Pero sabemos que es un principio ideológico que no comparten ustedes con nosotros, con Izquierda Unida. Esa política de Izquierda Unida no les vale. Nosotros decimos que para no tener que rescatar es mejor no privatizar, y sí, en este caso el pareado lo traía preparado. En estos momentos tan duros para los ciudadanos, especialmente para aquellos que han sido golpeados, que están siendo golpeados por el desempleo y la crisis, son los poderes públicos los que pueden darles un apoyo y una cobertura. Un apoyo y una cobertura a las necesidades de ellos. Y mantener esos servicios públicos tiene un costo. Tiene un costo. Y es ahí donde juega un papel muy importante el sistema impositivo. El sistema impositivo debe tener baremos adecuados al nivel de renta, adecuados a las situaciones, y buscar que aquellas familias en peor situación paguen menos y las que más tienen paguen más. Y es así de simple. Ese es el modelo que desde Izquierda Unida defendemos. Y desde aquí anuncio que presentaremos evidentemente las alegaciones oportunas a las ordenanzas fiscales. Y no puedo terminar de decirle una cuestión, señor Hernández. Usted dice que los impuestos se bajan para favorecer el empleo. Mire, para favorecer el empleo, precisamente lo contrario es bajar impuestos. En el sentido que le he dicho antes, impuestos directos, que graben la renta, la capacidad de renta. Los que más tienen paguen más y los que menos. Para favorecer el empleo es no aprobar leyes de reforma laboral que a los trabajadores les perjudican. Es crear industria. Y no se crea industria bajando el IAE, sino favoreciendo la industrialización de un país y utilizando sectores productivos, invirtiendo en sectores productivos y no en sectores especulativos. Muchas gracias. Presentaremos las alegaciones. Muchas gracias, señor Vara. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Lo primero que quería empezar, y antes de entrar en el fondo de los OPA, que está sobre las fiscales, sí, señor Hernández, su palabra vale lo que vale. Y casualmente tengo un acta en la que a finales del mes de abril decían: usted, por más que se empeñen, no vamos a cambiar la tasa de basura.
bienvenido, lo han cambiado. Han dejado el inmovilismo político. Y eso es un acta del final del mes de abril. Lo han cambiado. Entramos al fondo de la situación. Las ordenanzas fiscales suponen como principal instrumento para posteriormente diseñar los presupuestos municipales. En ellas se decide, como bien este fue deducido, que se grave impositivamente, pero también es muy importante, se decide a quién se perjudica, a quién se beneficia y cuánto se pretende recaudar. Asimismo, también se deja claro cuál es su fondo o el trasfondo político, el que se esconde detrás de las ordenanzas y el perfil político del que la. En este caso, celebrando una serie de bonificaciones que hay, atendiendo a una determinada realidad económica, persigue desde una constructora, y se lo va a decir el Partido Socialista. Estas ordenanzas solo buscan dos titulares. No buscan más. Y le voy a explicar el por qué. Bajan el IBI y establecen medidas bonificadoras en la tasa de basura. Cuentan ustedes que esa es su preocupación. Pero en lo que no cuentan es que año tras año las han subido. Lo que no cuentan es que el tipo impositivo lo establecieron ustedes. Lo que no cuentan es que la revisión catastral la solicitaron ustedes. Menos mal que se ha reconocido que es verdad, que la subida del gobierno, etc. Pero no cuentan que la subida anterior de muchos años la han hecho ustedes. Y ahora vienen magnánimos, vamos a bajar los impuestos. Quizás lo hacen porque esa es su preocupación, pero debe recordarle que hace unos meses, por el secretario general de los socialistas madrileños aquí, Tomás Gómez, ya venimos denunciando el Partido Socialista lo insufrible que era vivir en Valdemoro por la capa fiscal. ¿Algo que decir? Perfecto. Echamos en falta al grupo socialista, sea obligatorio o no, el impacto de estas ordenanzas en el sistema económico financiero, porque ustedes nos pueden dar su palabra, pero su palabra vale lo mismo. Sus papeles muchas veces también sostienen lo que sostienen. Nos hubiera gustado comprobar de manera oficial que dichas ordenanzas concuerdan con las previsiones del plan de ajuste. Ya queremos recordar que dichos planes están realizados sobre unas determinadas previsiones. Una cosa es que ustedes nos lo prometen a palabra, otra cosa es que nosotros lo veamos en negro sobre blanco. Y sí recordarles que tienen la obligación cada 3 meses de dar cuenta al pleno, cuestión que no realizan, sobre el cumplimiento de esos planes de ajuste. Porque de recordarle que esos planes de ajuste hay unas previsiones que no sabemos si se están cumpliendo o no, porque tampoco nos queda claro cuando decían que existían errores y desequilibrios en el cobro de los impuestos y que van a ser más eficientes. Lo veremos en la fuente de liquidación de los presupuestos. Lo veremos. Una clave está clara. Ustedes gobiernan a golpe titular. Y lo que está claro, y se lo han dicho el resto de los grupos, lo que no ha dicho en su discurso es, dicen, vamos a mantener los servicios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso no lo cuenta, señor Hernández. Eso no lo cuenta. Y tampoco cuenta que tenemos la bajada de impuestos, sí, pero tampoco cuenta que a partir de enero del 2014 este ayuntamiento tiene que hacer frente a 9 millones de euros anuales correspondientes a los pagos propios. Ya veremos cómo hacemos frente. De momento tengo que sacar el título. Ya veremos. Y el que venga detrás, pues la veremos. Sus intenciones son las que son. Porque si ustedes pretenden ser sensibles a una realidad, la del municipio, que de verdad realmente conocen, pues lo hubieran podido mostrar. Han tenido una oportunidad. Con respecto al IBI, podrían haber equiparado el índice a otros municipios de alrededor. No lo han hecho. Bajado, cuestión de pero podrían haberlo hecho. Como lo ha solicitado el Partido Socialista en delegaciones en muchos presupuestos de los años anteriores. Podrían haber cambiado el calendario fiscal acomodándolo a los ingresos reales de los ciudadanos. El Partido Socialista se lo ha planteado en otras ocasiones. No entendemos que el último periodo de pago sea el 20 de noviembre, cuando se podría adaptar perfectamente a finales de diciembre, que es cuando la gente, que todavía afortunadamente tiene trabajo, recibe la paga extra. Porque el IBI, vaya usted, no es una cantidad menor en Valdemoro. Podrían haber introducido medidas correctoras, grabando las segundas viviendas vacías, podrían haber también grabado los bienes de la Iglesia Católica y de otras profesiones religiosas no dedicadas al culto, que también tributan. Lo podrían haber hecho también. ¿Cómo? Las que no están dedicadas al culto también tributan. Pero podrían haber grabado la Iglesia Católica, no lo hace. No lo hace. No puedo grabar. Hemos solicitado una alegación. Podrían conocer simplemente también, y les voy a contar un caso muy concreto, el cual refleja la situación real de una persona de Valdemoro. Le voy a contar el caso de una viuda que vive en el centro del municipio, que tenga alrededor, y le ha aplicado la bajada, señor Hernández, el tipo positivo del IBI
y pagará una media de alrededor de 200 euros por su vivienda. Si esa viuda tiene una pensión media de 400 o 500 euros, ¿me quiere explicar cómo puede ser? ¿Me quiere explicar? Le dirá que no me hacen años. Le quedarán 200 euros. Esa es la realidad. La renta. No solamente la función de euros. Esa es la realidad. Te les digo, lo repito, lo celebramos. Pero que existe una realidad ahí fuera, que ustedes no conocen. Porque no quieren conocerla. Por otro lado, debemos recordarles que en este trasfondo, al final, son los vecinos los que pagan la cuenta. Se lo hemos dicho muchas veces. Ustedes bajan los impuestos. Pero la situación real de su fiesta, de cómo han gobernado este ayuntamiento y cómo han gestionado económicamente este ayuntamiento, los culpables son solamente ustedes. Ahora les preocupa el titular. Vamos a bajar los impuestos. Pero no le explican a los vecinos las consecuencias de eso. No le explican a los vecinos cómo tenemos, portavoz de UPyD, cómo tenemos instalaciones deportivas, cómo vamos a grabar nuevas instalaciones por el uso, que se tienen que ir los vecinos a instalaciones privadas para usarlo. Eso no se lo cuenta, señor Hernández. ¿Me escucha o...? Perfecto. ¿Sabe hacer los pasos? No cuenta también, y lo que hay cosas que no entendemos, lo haremos en las alegaciones oportunas, rebajan el IAE a las empresas, perfecto, y porque no hacen comercio local. Lo podrían hacer. Primero debería enterarse usted. Bueno, bien. Primero debería de saber usted de lo que habla. El IAE se bonifica a todas aquellas empresas, al comercio, que su declaración supera el 1.000.000 de euros. O sea, eso debería de saber usted. Si el comercio supera el 1.000.000 de euros, tiene la ¿Sigo? Respecto a la tasa de basura sobre residuos urbanos, sigue siendo injusta porque es lineal. Graban en tipo impositivo sin establecer variables correctoras, ni de cuántos empadronados existen en el domicilio, ni de cuántos metros tiene la vivienda, y debemos recordarles una vez que si bajan, ahora bajan el 10%, que nosotros el Partido Socialista seguiremos demandando la rebaja del 20% porque trabajó el contrato en esa cuantía. Y deberían bajarlo ustedes en la misma proporción. Os lo hemos dicho muchas veces, ustedes lo han denegado. Sigue siendo injusta también para los locales, porque la única variable que introducen son los metros cuadrados que dispone el local y no inciden en la ocupación del mismo, a qué se dedica dicho local. Es decir, bien explicado, entendemos que no genera la misma basura un determinado local que se dedica a la hostelería que a lo mejor un descanso. Entendemos que hay variables que podrían justificar más esta tasa. Donde enseñan su verdadera cara son las siguientes modificaciones. Implementan el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ahí hay una modificación del 50%. En caso de herencia. ¿Me equivoco, señor Hernández? ¿Cuántos vecinos de Valdemoro son terratenientes o poderosos alcanzados? ¿Por qué renuncia el ayuntamiento a esa ¿por qué hace esa bonificación? ¿Por qué renuncia el ayuntamiento a recibir ese dinero? Graban el uso de la ambulancia, simplemente un 15%. Grabarán el uso del cementerio, probablemente a causa de la privatización. Graban la utilización de espacios culturales como la sala de usos múltiples de Ana María Matute. Estos ejemplos son los que demuestran que ustedes gobiernan para otros y no para la inmensa mayoría de los ciudadanos. La posición del Partido Socialista va a ser la excepción en todas las alegaciones, puesto que es aprobación inicial y podremos hacer las alegaciones con la intención de que recojan alguna de las alegaciones que el Partido Socialista les va a presentar. No nos gustaría que sucediese lo que ha sucedido el año pasado, que una alegación realizada por el Grupo Socialista en un determinado encuentro la denegaron y este año se aparece recogida. Esperamos que en el ánimo, por el bien de los ciudadanos de Valdemoro, las alegaciones del Grupo Municipal Socialista sean tenidas. Gracias, señor Prado. Señor Hernández, Muchas gracias, señor presidente. Después de su magnífica exposición, señor Serafín, Faraldo, no me importa. señor Faraldo, disculpe. A lo mejor sí nos tienen que dar clases ustedes, los del Partido Socialista.